Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom everyone. Bienvenidos a nuestro servicio de Minja de la tarde. Hoy tenemos la parashá Nifradnu, o Nifradnu, que es decir, nos separamos. Comienza en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 1 al 23, verso 35. So welcome everyone to our Mincha service. We have today parashá Nifradnu. We split up, which starts chapter 21, verse 1 of the book of Acts and goes through chapter 23 and verse 35. So to give a quick recap of how we got here, last week we studied Shaul, Paul. He is on his way back to Jerusalem. And in this parashah, he finally gets here. Ok, la semana pasada estudiamos que Shaul venía desde la diáspora y de haber hecho un tour, una gira entre las sinagogas judías en la diáspora, ahora viene de regreso a Jerusalén. Y en esta parashá llega. Ok, en el capítulo 21 entonces nos dice que él se sube de un barco, llega de un lugar a otro, se sube a otro barco. O sea, en aquellos tiempos, en los viajes eran mucho más involucrados, mucho más difíciles. Bien, y así miramos cómo él va de un barco a otro y se viene cruzando, ¿verdad? Por el mar. So we see in chapter 21, the beginning, that Shaul is traveling from on one boat to another, and he has to wait for another boat to, one unloads, another one takes off, but he did a hop and a skip from here to there, finally got to the land of Israel, landed in Caesarea. Okay, so when we get to about verse 20, the Jews in Judea are very happy to see Shaul, but they have one big concern. There's a rumor. There's a rumor about him that he's teaching the Jews in the diaspora not to follow the Torah, not to circumcise their children. And that was a problem. I'd like to read it. Chapter 21, verse 20. On hearing this, they praised God, and they also said to him, "You see, brother, how many tens of thousands of believers there are among the Judeans, and they are all zealots for the Torah. Now, what they have been told about you is that you are teaching all the Jews living among the Goyim to apostatize from Moshe, telling them not to have a Brit Milah for their sons and not to follow the traditions." Chapter 21, verse 21-20. Dice, cuando lo oyeron, alabaron a Dios, pero también le dijeron, ves hermano, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los judíos, y todos ellos son entusiastas de la Torá, pero les han dicho acerca de nosotros que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los Goim a apostatar de Moshe, diciéndoles que no realicen el Brit Milá a sus hijos y que no sigan las tradiciones. Ok, este es el rumor acerca de Pablo que se está difamando a él en Jerusalén. Le están dando una mala fama, que Pablo ahora está enseñando a los judíos en la diáspora que no sigan la ley de Moshe. Por ejemplo, que no hagan el Brit Milá. Ok, es importante de mirar que esa es la gran acusación contra él, el rumor. Pero lo que miramos es que aquí mismo se aclara, si seguimos leyendo, que no es cierto. Y que para comprobar que no es cierto, que Shaul tiene entonces que ir al templo y hacer un voto y cumplir un voto de nazariato con otros hombres para comprobar que todo eso era rumor. Ahora, para nosotros eso es bien fácil. Eso ya lo sabemos, que Shaul no podía estar enseñando contra la Torá, pero en algún tiempo sí lo creímos, así se nos enseñó si venimos del cristianismo. Entonces, lo que tenemos que mirar aquí es que esa acusación contra Pablo no es cierto, que él sigue enseñando Torá. Por eso es que él tiene que ir a comprobar que eso es falso, haciendo el voto que le recomiendan aquí los hermanos de Jerusalén. What's interesting here is that if you come from Christianity, as a lot of us have, we are told that Shaul is the one who taught against Torah. And
In a lot of ways, it seems like it, some of his writings. But it's interesting that here in Jerusalem, they tell him the rumor about him. And in order to prove that it's a rumor, that he teaches against Torah, he has to go to the temple and finish a Nazirite vow with some men. And he does the proof. He goes and he does it. He gets ready to do it to prove that he was indeed still teaching Torah and that he was not teaching not to do the circumcision. Y siguen aclarando acerca de los goim que van creyendo qué proceso ellos han escogido de mandarles que se abstengan de ciertas cosas grandes y que después poco a poco ellos van a ir aprendiendo más. Right. They also clarify in chapter 21 that the goim, the Gentiles that are starting to believe, that they have a process of them doing some really big things. Don't fornicate, don't eat food sacrificed to idol, don't eat blood, don't eat strangled, and then they'll continue to learn Torah as they go. That is clarified in chapter 21. Here we see Shaul being bilingual as well. And that's an interesting point I want to make. In verse 37, también miramos que Shaul era bilingüe y era muy bueno bilingüe. Miren capítulo 21, verso 37. Lo agarraron los comandantes romanos y dice, cuando Shaul estaba a punto de ser llevado al interior del cuartel, le dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? El comandante le contestó, ¿tú sabes griego? Entonces le dijo Shaul en griego al comandante, ¿te puedo decir algo? Y el comandante dijo, oh, este hombre sabe griego. Entonces ahí miramos que Shaul hablaba griego nato, porque él no era de Judea. Después él aclara que él es de Tarso. Él viene de la diáspora, es un judío de la diáspora, pero sus padres lo mandaron a estudiar Torah a una yeshiva en Jerusalén. ¿Y quién era ahí el Rosh Yeshiva? ¿Quién era ahí el gran maestro de yeshiva? Gamaliel. Entonces, Shaul, él era un judío de la diáspora que creció secularmente hablando griego. Entonces, bien interesante que miramos que a Shaul se le escogió para mandarlo entre los goim. Les voy a decir algo. Si Kefa hablaba griego, ¿qué tan bueno iba a ser para hablar griego? Él siendo de Judea. Probablemente no muy bueno. No igual que Pablo. Pablo era nato, habla griega, hablaba griego perfectamente, pero había estudiado la Torah en Jerusalén en las mejores yeshivot. Bueno, en la mejor yeshiva más bien. ¿Se entiende? Para que más o menos miren el acumen de Shaul. Okay, I want to make an interesting point that in verse 21:37, it says, and Shaul was about to be brought into the barracks, and he said to the commander, is it all right if I say something to you? The commander said, you know Greek? So the commander was surprised that Shaul spoke to him in Greek. But what we read in this parashah is that Shaul was a native Greek speaker. He wasn't from Jerusalem. He wasn't from Judea. He was born in Tarsus, in the diaspora, right? And so in Cilicia, Tarsus in Cilicia. So he was a Jew who was born in diaspora. He was perfect fluent in Greek. And then as a young boy, he was sent to Jerusalem to study in a yeshiva. There he learned Hebrew and the Torah perfectly. And he didn't go to any yeshiva. He went to the yeshiva of Gamaliel, that was a top yeshiva. So probably he came from a family that had money, a Jewish family in the diaspora. They sent him to Jerusalem, and he must have been very smart to make it into that yeshiva. And that's how he knew Torah, that's how he knew Hebrew, and also was a fluent Greek speaker. And so we see Shaul here speaking Greek. And I'll tell you, if Kefa had been chosen to speak to the Gentiles, would he have been a very effective Greek speaker? Probably not. He was a Jew from Judea. He spoke Hebrew. El año pasado entré más a los detalles más obvios. Hoy les quiero dar otros detallitos un poco diferentes. Porque
interesante que miramos que aquí Shaul habla griego y miren algo aquí. Ahora el capítulo, mismo capítulo 21, verso 40. Last year I pointed out certain details. This year I want to point out slightly different details. So I want to now read 40, continuing this thought of the languages. It says, having received permission, Shaul stood on the steps and motioned with his hand to the people. He said, calm down, calm down. When they finally became still, he addressed them in what language? Hebrew. 22:1. Brothers and fathers, listen to me as I make my defense before you now. When they heard him speaking to them in Hebrew, they settled down even more. The Judeans realized, oh, wait a minute, this guy speaks perfect Hebrew. Ok, 21:40 dice, habiendo recibido permiso, Shaul se puso sobre los escalones e hizo señas con la mano al pueblo. Así, cállense, cálmense. Cuando por fin se callaron, se dirigió a ellos en hebreo. Hermanos y padres, escuchadme, defenderme ahora ante vosotros. Cuando le oyeron hablarles en hebreo, se tranquilizaron un poco más, de modo que continuó diciendo. Este punto es muy importante, les voy a decir por qué. Porque, lo crean o no, en el cristianismo se duda que en la región de Judea se hablaba hebreo. Aunque está aquí bien claro que Shaul les habla hebreo. Alguien pregunte por qué. ¿Y el por qué es esto? Porque las epístolas, los evangelios y todo lo demás ha sido preservado en griego. En griego. Entonces, si alguien quiere estudiar los manuscritos más antiguos de las escrituras de los discípulos, están todo preservado en griego. Entonces se dice que ese fue el lenguaje del primer siglo. Pero tenemos aquí un detalle que nos dice que en Judea Shaul estaba hablando hebreo a los hebreos, porque dicen que el lenguaje predominante era el arameo. Porque ciertamente se hablaba el arameo. Si nos regresamos al tiempo de Daniel, el profeta Daniel, parte del profeta Daniel está escrito en arameo. Y yo les cuento una historia. Una vez que yo empecé a tratar de leer cierto capítulo del libro de Daniel en hebreo, no le entendí nada. Y miraba las letras, pero no se entiende nada. Es similar a si alguien pone francés. Yo puedo empezar a escribir aquí francés y son las letras igual, el abecedario, ya sea español o inglés. Pero las palabras no tienen sentido. Para nosotros, para los que no entienden francés, ¿verdad? Aunque hay palabras que se parecen, porque todas son derivadas del latín, y el arameo igual. En el hebreo y el arameo, ciertas palabras, si lo lees, como que tienen sentido, ¿verdad? Como, por ejemplo, ya hablando del francés, si alguien dice uno en español, francés es un, ¿verdad? Y luego dos en español y en francés deux, ¿verdad? Entonces se parecen. Entonces dicen que hablaban arameo, pero miramos aquí bien importante que hablaban hebreo. Y alguien me dice, Roy, ¿por qué está perdiendo tanto tiempo que hablaban hebreo o no? ¿Qué importa? Porque ya tenemos hoy el Mateo en hebreo. Y muchas personas podrían decir, bueno, pero si no se hablaba hebreo, los manuscritos griegos son los más importantes. No. Aquí nos prueba que en Judea todavía se hablaba hebreo. Y si todavía se hablaba hebreo, quiere decir que las primeras escrituras acerca de Yeshua por sus talmidim tenían que ser en hebreo. Que, por ejemplo, Mateo, Matitiah o Matitiahu, como le queramos decir en hebreo, si él escribió su primera versión de Mateo, tuvo que ser en hebreo entonces, si es el lenguaje de la tierra de Israel todavía en el tiempo de Yeshua. Y miramos aquí qué es lo que estaba hablando Shaul. Entonces, ¿verdad? Entonces le presta validez al Mateo en hebreo. Ya aquí hemos estudiado el Mateo en hebreo, ¿verdad? Cuando leímos Mateo, las parashot en Mateo, la hemos leído en la tradición de Shem Tov, cómo se ha recompilado. Ya di toda esa explicación en las parashot acerca
del libro de Mateo. Pero aquí miramos, ¿no? Lo que nos ayuda a entender que verdaderamente los detalles que hemos visto en el libro de Mateo, muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos revelan a un Mesías hebreo judío. Y sí, hay diferencias de la tradición Mateo del griego, absolutamente. Por ejemplo, detalles pequeños que cuentan. Cuando se aparece el ángel a Miriam, madre de Yeshua, y le dice, le pondrá su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el hebreo dice, y le pondrá su nombre Yeshua, porque él salvará a mi pueblo de sus iniquidades. ¿Cuál es la diferencia si dice, él salvará a su pueblo de sus pecados, o decir, él salvará a mi pueblo de sus iniquidades? Tiene mucho más sentido en hebreo. Una, porque el pueblo no es de Yeshua, es del Eterno. Y dos, porque el pecado, como lo estudiamos en la Parashá Vayikra, Hatat, en hebreo dice avonothem, dice avon. Y estudiamos que la iniquidad se perdonaba en el día de Yom Kippur. Igual que el Hatat. De hecho, ¿verdad? No voy a dar esta parashá de nuevo, pero lo que es Pesha, Avon y Hatat, lo que es pecado de error, rebeldía y iniquidad, es lo que perdonaba en Yom Kippur. Entonces, la versión de Mateo tiene mucho más sentido. Pero ¿verdad? Tengo que dar este punto porque si el Eterno lo permite, podrían salir más, y parece que sí hay, más fragmentos o porciones de epístolas, o ya sea, bueno, más que todas las epístolas, las epístolas no, los evangelios, como se le llama, los recuentos de los hechos de Yeshua, pues para que se entienda, en hebreo. Entonces, si hay validez y se puede mostrar que es el hebreo de ese antiguo y que son válidas traducciones, sería lo mejor. Yo le he dicho muchas veces, se sabe que el libro de Revelación fue escrito en hebreo, por muchos datos en el griego que no tienen sentido apenas que los ves por el hebreo. Entonces, a mí me encantaría, porque hay tantas cosas medias confusas, que yo pienso que en el hebreo se aclararían muchísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, si alguien por ahí todavía trae esa enseñanza que en la tierra de Israel ya no se hablaba hebreo, que se hablaba arameo y griego y así, es lo que yo miro aquí. Shaul hablando hebreo, bien claramente lo dice. Aún en los textos griegos dice que habló hebreo. Bien, acuérdense de eso. Okay, so we see Shaul speaking Hebrew. Okay, I want to take the time to make this point because I think it's going to be relevant now and moving forward. And that is that Shaul spoke Hebrew and that the people of Judea, the Jews, understood him speaking Hebrew. If any of you were in the church long enough to hear this, maybe you did. And they say a lot that the oldest manuscripts that we have of the New Testament, the writings of the disciples, are in Greek. And this is true. They are in Greek, the oldest ones. But we have now, for example, the Hebrew Matthew from the Shem Tov tradition. And we've studied that before. But that refutes the point, and we see it here, that Hebrew was no longer a spoken language. A lot of people say that Hebrew was no longer a spoken language and that Yeshua spoke Syriac Aramaic. And while Aramaic is a very similar language to Hebrew, it's not the same. It's not exactly the same. But we see here Shaul speaking Hebrew. So it's a very, very important point. Now, why do I make this point? Because if we go back to the Hebrew Matthew, some people might say, well, why would you why would you believe in the Hebrew Matthew if there was no Hebrew at this time? And you can see that's incorrect. Obviously, they still spoke Hebrew because Shaul here is speaking Hebrew and they're understanding what he's saying. Therefore, if they spoke Hebrew, then Matthew or Matidyahu, what language did he write his first book in? Must be Hebrew. That got lost, and later on it was translated to Greek.
but it didn't get completely lost because manuscripts turned up everywhere that Matthew was a very common book in Hebrew. And now that we have it again, we study it and we see that it's 95% similar to the Greek. So, okay, the Greek is pretty good, but the 5% difference, very important. And most of the time, the differences make more sense according to the Torah. So we know that the Hebrew Matthew is a closer to the correct original. And I'll give you just one quick example. At the very beginning, we have a very good example where in the Greek, the angel that appears to Miriam, the mother of Yeshua, it says, "And you shall name his name Yeshua because he will save his people from their sins." Okay. In the Hebrew Matthew, how does it say? "And you shall call his name Yeshua, for he will save my people from their iniquity." And that's a big difference, because the difference is he will save his people. It's talking about the people of Yeshua, his people. But when it says my people, the angel is saying, and Adonai speaking, Yeshua will save my people, the people of Adonai, from their iniquity. And now, why is iniquity important as opposed to sin? Because we go back to the Hebrew concept of chatat, to miss the mark, to sin. But the Yeshua acting as the Kohen Gadol, for example, like the book of Hebrews says, he's forgiving iniquity and rebellion. Therefore, I think iniquities, the wanting to sin, is more what Yeshua came to forgive and to fix, as opposed to just forgiving sin. He came to fix the wanting to sin, the iniquity. It makes a lot more sense from the Hebrew mindset. So anyway, they spoke Hebrew, and with Adonai's help, if more books of the writings of the disciples turn up in Hebrew, then it would be a great thing. And we would, if it turns out they're valid, right, we would certainly believe those. Okay. Ahí más o menos, ¿verdad? Terminamos el 21. En el 22, ahí es cuando Shaul explica que él estudió con Gamaliel. Y luego él habla acerca, el verso 12, vamos a leerlo. Él está contando la historia de cómo él llegó a ser un creyente en Yeshua. So in chapter 22, verse 12, Shaul is talking about how he became a disciple of Yeshua, a believer in Yeshua. It says, "A man named Hananiah, an observant follower of the Torah, who was highly regarded by the entire Jewish community there." Ok, 22:12. Un hombre llamado Hananiahu, un seguidor observante de la Torah, que disfrutaba de la gran estima de toda la comunidad judía. Ahí, ok, dice que Ananías o Hananiah era un seguidor observante de la Torah. Pero es muy interesante que si nos regresamos al capítulo 9, verso 2, cuando esto está pasando, que sale la luz, queda Shaul ciego, llega a Damasco, se queda 3 días, de repente dice que llega Ananías, un hombre que era creedor de Yeshua. Ya había creído en Yeshua, después de la muerte y resurrección de Yeshua. Y aquí, Shaul contando esa historia, lo que pasa en el capítulo 9, le agrega un detalle, que Ananías a la misma vez era un observante de Torah. Y, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes lo entienden muy fácil, pero también es un comprobante, porque ¿cuántas personas podrían decir, ok, ya que alguien cree en Yeshua, no más Torah? Y aquí Shaul mismo, hablando de Ananías, nos da un detalle en el capítulo 22, que Ananías era un observante de Torah, aunque ya creía en Yeshua. Entonces, nos comprueba una vez más cómo es que los creyentes en Yeshua seguían guardando Torah. Los que ya sabían Torah, los seguían guardando, era bien fácil. Los gentiles que no sabían Torah, ellos tenían que aprender todavía. Pero los que ya eran judíos, los que ya guardaban Torah, seguían guardándola. No había problema. Okay, so in 22:12, we see here about Hananiah or Ananias. And it's interesting because Shaul is recounting in chapter 22 what happened in chapter 9. In chapter 9, he was riding his horse on his way to Damascus, and a bright light shone. Yeshua spoke to him. He was blinded for 3 days. So he goes to Damascus, and there
it says a believer of Yeshua, Ananias, went and prayed for him. And the scales fell off of his eyes and he could see. But in chapter 22, it adds a detail. It says that Ananias or Hananiah was an observant follower of the Torah. So we have him being a believer of Yeshua and at the same time follow Torah, right? So next time your Christian friend says, wait, now that we believe in Yeshua, we don't have to follow Torah, right? Well, no, look, Ananias here. He was a believer in Yeshua and he kept Torah, right? So we're seeing a lot of examples of this in this parasha. So in 21, 22 as well with Ananias. Ok, entonces seguimos, ¿verdad? En esta parasha ya varias pruebas de que ellos seguían guardando Torah, aunque creían en Yeshua. No le creen porque los judíos, cuando él dice que va a hablar con los goim, ellos todavía detestan los goim y se enojan. Entonces lo agarran a Shaul otra vez, los romanos, y lo van a mandar lejos porque los judíos lo quieren matar. So in chapter 22, the Jews there that hate the goim don't want to listen to Shaul saying he was preaching to the goim. So the Romans want to send him away. And that takes us to chapter 23. Well, actually in 23, he has the hearing with the Sanhedrin. Okay. En el capítulo 23, es más, comienza hablando que a Shaul le toca su tiempo con la Bet Din, el Sanedrín. El Sanedrín. Entonces, él les está explicando, ¿no? Todo esto, pero Shaul usa una táctica. En el Sanedrín había de los dos partidos, de los saduceos y de los fariseos. Entonces, como esos dos grupos ya se echaban unos con otros, dice, ya la hice. Voy a decir que yo soy fariseo, que era cierto, y que él creía en la resurrección de Yeshua. Entonces, los fariseos lo apoyan y dicen, él es fariseo, es de nosotros, y cree en la resurrección y dice que Yeshua resucitó. Bueno, nosotros también creemos en la resurrección. Ponle que en Yeshua no creen, pero en la resurrección sí. Entonces se arma una pelea entre los saduceos y los fariseos. Entonces los romanos ya dicen, no, ¿qué está pasando aquí? Y lo agarran y lo van a mandar lejos. Okay, so in chapter 23, Shaul uses an interesting tactic. The Bet Din, or the Sanhedrin, is divided among two groups of Jews. The Sadducees, the Sadducees, and the Perushim, the Pharisees. Now, the Pharisees believed in the resurrection after death. Also in angels and spirits, like it says in chapter 23, verse 8. But the Sadducees don't. They believe that once you die, you're dead. No afterlife of any sort. So Shaul uses the tactic. Okay, he says, I'm on their side. I believe the reason why you guys have a problem with me is because I believe in the resurrection of the dead. I believe that Yeshua resurrected. So now the Pharisees say, oh, he's one of us. He's a Pharisee. We believe in the resurrection too. And so he gets on their side, and then the Sadducees and the Pharisees start fighting amongst each other, and it becomes a big uproar. So anyway, the Romans see the uproar, and they decide to send him off to Caesarea. So as we keep reading, the Jews made a plot to kill Shaul, but his nephew hears about it, tells the commander, they send him to Caesarea, and Shaul begins his trip to Rome. He's going to end up appealing all the way to Rome to the emperor himself. So it's going to be a very interesting trip for him. Ok, entonces, bueno, para terminar el 23, los judíos lo quieren matar, aunque está en custodia de los romanos, y le dicen, ok, mándenlo a otra junta con el Sanedrín, y cuando lo lleven a la junta con el Sanedrín, lo vamos a emboscar y matar. Pero el nieto de Shaul se da cuenta, les da un pistazo, el
el comandante romano entonces lo manda a otro comandante romano, Claudius Lysius, y bueno, de Claudius Lysius más bien lo manda a Félix, al gobernador Félix en Cesarea, ¿verdad? Y agarra a muchos hombres armados, a caballo, lanceros y todo para que lo protejan, porque los judíos lo quieren agarrar. Entonces lo lleva, sí, su sobrino. Disculpen, sí, dije el nieto. Yo me confundo muchas veces entre nieto y sobrino, pero si era el sobrino de él, escuchó del complot de matarlo. ¿Okay? Entonces lo mandan hacia Cesarea. Y bueno, y de ahí, ¿verdad? Ahí va a su tour de Roma, hasta Roma más bien. Como es ciudadano romano, lo mandan hasta la Corte Suprema, ¿verdad? Él quiere seguir apelando y va a seguir apelando, llega hasta la Corte Suprema. Bueno, Shaul tenía la mentalidad correcta. A él le dijeron antes de ir a Jerusalén, estaban profetizando que él iba a ser... Las hijas de un hombre que tenía hijas que profetizaban, le dijeron que lo iban a arrestar. Y otro profeta dijo que lo iban a amarrar, ¿verdad? Dice que tomó su propio cinto, que lo amarraron. Ok, el punto es que Shaul les dijo, hey, no me disuadan a que vaya, yo tengo que ir a ser testigo, pase lo que pase. Y en cierta forma, ¿verdad? No es bonito pensarlo, pero llegará el tiempo y de diferentes formas que nosotros, ¿verdad? Tendemos, igual que los discípulos, a arriesgar mucho por proclamar la verdad. Y la única manera de hacerlo es con gozo, sabiendo que las pruebas, las dificultades, la persecución y todo lo demás es un proceso de purificación y que hay una recompensa al final, ¿verdad? Y es lo que Shaul entendía. Por eso él dijo, tengo que ir, pase lo que pase, porque al fin del día, todos los que seguimos al Eterno no podemos ser cobardes, ¿verdad? No podemos ser cobardes y correrle, ¿verdad? Correrle a la persecución si es lo que pasa, ¿verdad? Y de hecho, un día pasará. Pero aquí miramos a Shaul. Yo pienso que es muy buen ejemplo. Shaul, él mismo sabía que lo iban a arrestar, pero él sabía que aún ahí había un propósito. Y muy interesante que aún él tuvo una visión donde le dijo, Yeshua, tienes que ir a Roma a proclamarme en Roma. Y bien interesante. No por cualquier razón salió la Iglesia Católica Romana. Ahora, la Iglesia Católica Romana, aunque hizo muchísimos errores, sí se encargaron, la Iglesia Cristiana, que comenzó en Roma, se ha encargado de desparramar la Torá, la Biblia entera, todo el Tanaj, y Yeshua el Mesías por todo el mundo. Hasta el día de hoy, los cristianos mandan misioneros a todo el mundo. Y no es por ninguna casualidad que si alguien va a China y menciona a Yeshua, saben quién es. Porque los cristianos ya llegaron con misioneros. Entonces, por todos los errores que han cometido y los cambios que han hecho, que nos toca a nosotros arreglar, han hecho una función. La influencia de Roma por los últimos milenios, ¿verdad?, ha servido cierta función y ha sido el plan del Eterno. Ahora, en los últimos tiempos, ¿verdad?, se ha restaurado más la Torá, la lengua santa, entender lo original, pero por todos los años que no, la Iglesia cristiana, ¿verdad?, católica romana, se ha encargado de desparramar la Torá. ¿Cómo hay personas que en México saben que hay Torá? ¿Verdad? Por ejemplo, gente que viene de los aztecas y de los toltecas y de los mayas. Vino un cura hace 200, 300, 400 años y les enseñaron acerca del Mesías y les enseñaron los 10 mandamientos.
y mucha Biblia, ¿verdad? Así que no es coincidencia que de Roma, ¿verdad?, que era el imperio de esa vez, tomó ese ímpetu que tenía como imperio y lo usaron, como dije, la historia marca en muchas veces mal, ¿verdad? ¿Cuántos judíos no mataron en el nombre de Yeshua? Pero a la misma vez lo han desparramado, lo que es el evangelio, ¿verdad? Como se le conoce. You know, I just want to finish by saying that Shaul had the right mindset. Even before he got to Jerusalem, they told him that he would have to suffer and that he would be arrested. And another prophet told him, he took his own belt, tied his hands and feet, and said, this is how you will be let out of there. Arrested, tied up. And Shaul had the right mindset that we should have. He said, don't try to dissuade me from carrying out the plan of Adonai. If I have to be in prison, I have to be in prison. And really, that's the bravery that we as the people of Adonai are going to need. Because there will come a time of persecution. There will become a time of where people will look at us bad. There might even be soft persecution, indirect persecution. Really, we already have that now. But even as it becomes more direct, we can't shy away from it, right? We have to face it. We have to face it. And this is what Shaul does. And even in the persecution, there was a plan. And this is what we have to understand, that there's a plan for the persecution. In the case of Shaul, he has a vision with Yeshua and he tells him, you have to go to Rome. And it's interesting that in Rome, of course, is where the Roman Catholic Church is born. The Christian Catholic, the Christian Church, the Catholic Church, however you want to call it. But the Romans, as an empire, they used their momentum as an empire to begin modern Christianity. Now, modern Christianity has a lot of defects. We point them out all the time. And certainly throughout history, the Roman Catholic Church, the Christian Church, they've made a lot of mistakes, right? Documented, proven historical mistakes. They've done some terrible things and atrocities. Nevertheless, everywhere they went, they always taught the Bible and they taught about Yeshua. So you have people in different countries, like say Mexico, for example, people who were Aztecs. They taught them, no, you can't worship the sun, right? There's a Bible. And they taught them the Ten Commandments and they taught them about Yeshua. And anywhere you go in the world now, you can go to China. And probably Christian missionaries have made it to China. So if you talk about Yeshua, they'll know who you're talking about. Because the Christians have sent missionaries everywhere, right? So there was a plan. And I don't think it's a coincidence that Shaul's last stop was Rome. And he made a lot of disciples in Rome. And later on, Constantine picked that up. And he became a Christian. And after the Emperor Constantine became a Christian, the rest is history. So I don't think any of that is a coincidence. So even in persecution, and Shaul goes to play a pivotal role in persecution, incarcerated in a Roman prison. But yet, what he left there, we see repercussions of that even to modern day, right? So with Adonai's help, right, we pray that everything that we have to endure, all the persecution that we'll have to go through, that it's all one day for good. And Baruch Hashem Adonai it will. Entonces aquí, ¿verdad? Terminamos con una nota un poco triste. Así como Shaul termina, ya de aquí no lo sueltan. Él se queda encarcelado. Pero así como lo que Shaul hizo en Roma, que repercute hasta el día de hoy, porque los discípulos que hizo en Roma, eventualmente Constantino, emperador de Roma, se hizo cristiano. Así que lo que él hizo repercutó aún en la cárcel. Y de esa forma, ¿verdad? Le pedimos al Eterno que si tenemos que sufrir persecución, que algo bueno salga. Que algo bueno salga y que el Eterno nos use para algo. Y no siempre es grato. Y lo dice el libro de Revelación. A unos les va a tocar sufrir de diferentes formas y a otros de otras formas. Pero bueno, bendito el Eterno. Siempre damos gracias mientras no haya persecución y tenemos la libertad para servirle. Amén. Ok, vamos a terminar ahí. Shabbat Shalom.